a todos. Ahí, disculpan ahí como por el impasse ahí del link de conexión. Nos lo enviaron errado, pero ya está solucionado el problema. Los dejo con el doctor Ricardo Salazar, fellow de segundo año de nuestro programa de cuidado intensivo. Nos va a presentar este club de revistas donde se plantea la efectividad de la estrategia restrictiva versus liberal del manejo con líquidos para la hipotensión inducida por sepsis. Muchas gracias, los dejo con el doctor Ricardo. Al final hacemos la discusión como siempre. Profe, muchas gracias. Entonces vamos a analizar este artículo que fue publicado la semana pasada. Su nombre es el Clovers y como ya lo explicó el profe, entonces nos plantea un RCT, precisamente verificando una estrategia restrictiva de líquidos, dando prioridad al inicio temprano de vasopresores versus una estrategia liberal de líquidos, dando prioridad primero a una bolo de líquidos de cristaloides y posteriormente utilizando el vasopresor, y haremos el análisis pues partiendo obviamente de un pequeño recuento de lo que es la fisiopatología de la sepsis y cuáles son los antecedentes de este estudio. Entonces, como todos recordamos, en el tercer consenso internacional, el choque séptico fue definido como una sepsis que avanzaba y que era capaz de producir anomalías circulatorias, celulares, metabólicas, que eran lo suficientemente graves como para aumentar sustancialmente la mortalidad. Esa mortalidad, dependiendo de la serie, pues está claramente establecido que puede ir más del 40%, en algunas hasta el 67%, pero definitivamente el choque séptico está definido como la hipotensión persistente, que además requiere el uso de vasopresores para poder mantener la presión arterial media por encima de 65 milímetros de mercurio. Adicionalmente, este paciente debe tener un nivel de lactato sérico mayor de 2 milimoles por litro y que esas cosas se den a pesar de una reanimación adecuada de volumen, y de la reanimación adecuada de volumen, pues es el objeto de la charla. Entonces, recordando la epidemiología, pues todos sabemos que por fuera de las UCIs cardiovasculares, el choque séptico es una de las principales causas de muerte. Las fuentes de infección son múltiples, pero en su gran mayoría, más de 2/3 son debidas a infecciones de origen pulmonar, seguidas por infecciones intraabdominales, bacteremias e infecciones del tracto urinario. Y recordemos pues que los organismos que más nos preocupan específicamente en nuestra población son los microorganismos gram negativos, específicamente bacilos gram negativos. Lo más grande para Colombia es la Klebsiella pneumoniae, seguido de las pseudomonas. Las pseudomonas en nuestro medio no es una preocupación tan grande, las pseudomonas sí, y un 47% de presencia de gram positivos, entre obviamente los que más destaca el Staphylococcus aureus, y los hongos, que quedan en un tercer lugar, también capaces de producir un choque séptico hasta en el 19% de los casos de los pacientes que ingresan a la UCI. Entonces, si recordamos un poco de la fisiopatología, pues claramente esa no regulación o disregulación de la respuesta del huésped pues se basa como en dos áreas bien claramente definidas que responden o que son la respuesta inflamatoria, y que es como un tire y afloje entre un estado de inflamación contra un estado antiinflamatorio. Te recordamos que los factores moleculares asociados al daño, los PAMs, activan el receptor Toll-like, ¿cierto? Y en una primera respuesta temprana, pues se da esa respuesta inmune, que lo que hace es una liberación gigante de factores inflamatorios como las interleuquinas, interleuquina 1, interleuquina 6, interleuquina 18, etcétera, etcétera. Cuando se da en ese primer pico, esa liberación de citoquinas, entonces se activa al mismo tiempo la respuesta antiinflamatoria. Es ese pico también el que muestra la presencia de las dos respuestas adicionales, que son la respuesta celular inmune con activación de las células C, de los neutrófilos, etcétera,
Y claramente, después de la activación de las células B, pues la producción de una respuesta humoral con la producción de anticuerpos. Desde la relación que hay entre estas dos respuestas, la respuesta inflamatoria y la respuesta antiinflamatoria, que claramente la respuesta antiinflamatoria lo que va a generar finalmente es la apoptosis de las células inmunes. Entonces, de esas dos respuestas o del balance entre estas dos respuestas, pues vamos a tener dos caminos finalmente que son o bien sea la recuperación o como en el 40% de los casos, pues que siga un deterioro persistente que lo que lleva precisamente es a la muerte, a un estado de inmunoparálisis, donde después de ese eh, choque inicial que fue manejado, que fue superado en las unidades de cuidados intensivos, el paciente persiste con su deterioro y se hace más susceptible a infecciones nosocomiales, a reactivación viral, tolerante a endotoxinas y pues finalmente la muerte. Bien, entonces, dentro de la fisiopatología, pues claramente lo más importante, perdón, aquí tenemos eso. Lo más importante es que esta cascada inflamatoria lo que genera es un daño final sobre el endotelio. Recordamos pues que el endotelio está distribuido en toda la economía orgánica y genera precisamente disfunción endotelial en órganos muy importantes como son el riñón o como son finalmente el pulmón. Y producto del daño del glicocálix, producto del daño del endotelio, lo que se hace es una permeabilización para la entrada de linfocitos, de neutrófilos dentro del intersticio, generándose la posibilidad de hacer esa fuga capilar que nos lleva pues al edema. Y esa fuga capilar pues genera una congestión en el pulmón de los alveolos que puede llevar hasta una SDRA y dentro del riñón incluso al daño de los túbulos generando una necrosis tubular aguda con todos los daños pues, que bien conocemos y están asociados. Básicamente, el daño del endotelio a través de los daños, a través del daño de las uniones de las células endoteliales, lo que produce es precisamente esa permeabilidad endotelial y aquí podemos ver cómo, digamos que el daño principal se da sobre el glicocálix. El glicocálix, acá donde lo estamos mostrando, hacemos la comparación de la sangre en un estado de homeostasis, donde este glicocálix prácticamente se comporta como de una manera de paso selectivo, digamos que a los polimorfonucleares, a los monocitos, a la albúmina, a las proteínas, a los líquidos, pero cuando ya estamos en el entorno de la sepsis, las uniones entre las células endoteliales se pierden y la permeabilidad se hace total, se atraviesan todas estas células, se genera la respuesta inflamatoria y se produce precisamente ese estado de edema patológico. Ahora, eso también, digamos que dentro de la célula endotelial, el daño directo es sobre la mitocondria. Y la mitocondria de las células endoteliales lo que reacciona es produciendo especies reactivas de oxígeno y de la misma manera se empieza a liberar óxido nítrico. De esta forma entendemos cómo lo que se genera es los dos componentes grandes del choque séptico con un choque distributivo que responde precisamente a ese tercer espacio y a la vasodilatación, que es finalmente lo que nos lleva al estado de hipotensión persistente de estos pacientes. Obviamente, si eso progresa, pues vamos a avanzar a una falla orgánica multisistémica con todos los deterioros que bien conocemos en pulmón, deterioro gastrointestinal, renal, hematológico, etcétera, y que finalmente va a llevar a la muerte del paciente. Entonces, con eso en mente, sabemos que nuestras metas en reanimación va a ser el uso de cristaloides y vasopresores. A favor del uso de cristaloides, lo que siempre hacemos pues, es tratar de restablecer ese volumen macrovascular. O sea, vamos a mejorar tanto el volumen sistólico como el gasto cardíaco y a través de restablecer este volumen macrovascular, pues queremos impactar sobre la perfusión microvascular. Obviamente, como el paciente está vasodilatado, pues ahí cabe claramente la indicación del vasopresor para hacer la constricción de las arteriolas, hacer la constricción de los capilares
y como el primer vasopresor, el de primera línea, es la norepinefrina, pues recordemos que él también impacta en la contractilidad cardíaca. Entonces, ese es, digamos, como la racionalidad tras el uso de los cristaloides y los vasopresores. Sin embargo, en contra de eso, pues tenemos que un volumen aumentado que le suministramos al paciente puede llevar al paciente a coagulopatía dilucional, a acidosis metabólica, a sobrecarga de volumen con edemas patológicos, específicamente riñón y pulmón. El uso de vasopresores puede llevar a isquemia tisular, incremento del gasto del trabajo cardíaco y por tanto incremento del consumo de oxígeno miocárdico y la producción de arritmias. Sin embargo, digamos que sabemos que la reanimación en sepsis pues, es la piedra angular del manejo. La idea es, como ya lo dijimos, restaurar la perfusión y adicionalmente pues hay unas estrategias que ya están bien establecidas, que todos conocemos los bundle, donde no solamente está acompañado del inicio temprano de cristaloides, el inicio temprano del vasopresor, sino también el inicio muy temprano de los antibióticos. Entonces el problema radica pues que la hipovolemia claramente pues es común y es grave en la sepsis hasta que puede degenerar en el choque séptico, pero la gran preocupación siempre ha sido la posibilidad en estos pacientes de generar edema pulmonar, de generar sobrecarga hídrica y sobre todo las poblaciones especiales. ¿Qué pasa con esa cantidad de líquidos en pacientes con falla cardíaca, insuficiencia renal? Que sabemos que esas estrategias, como bien lo propone Surviving Sepsis Campaign, incluso desde antes de la campaña Sobrevivir a la Sepsis, cuando Emanuel Rivers nos propuso el manejo, pues siempre se propuso el inicio de cristaloides balanceados de más de 30 mililitros por kilo de peso. Actualmente las guías nos dicen pues que esos 30 mililitros de kilo de peso los debemos poner dentro de las primeras 3 horas. Y la preocupación continuaba porque desde este estudio original de Emanuel Rivers vemos cómo la reanimación guiada por metas sí que tenía una diferencia estadísticamente significativa en cuanto a los macrovolúmenes que eran suministrados a los pacientes. Se reconocía ya desde la misma realización del estudio dirigido por metas del 2001 de Rivers. Por ejemplo, en las 0 a las 6 horas en ese estudio se alcanzaban a aplicar a los pacientes casi 5.000 mililitros, más o menos 3.000 en esas primeras 6 horas de reanimación. Posteriormente, ya todos conocemos la historia, salió el PROMIS, el ARISE, el PROCESS, que nos dijeron que los pacientes con terapias dirigidas por metas versus la reanimación estándar era exactamente igual, que no impactaba tanto en la mortalidad como lo había dicho Emanuel Rivers. Y posteriormente, los estudios nos mostraron que, sobre todo algunos estudios de carácter observacional, retrospectivo, donde se evidenciaba que la sobrecarga hídrica de estos pacientes con esos volúmenes tan altos de reanimación, pues impactaban, como todos sabemos, en el desarrollo de mayor falla renal, mayor necesidad de ventilación mecánica, mayor dificultad para liberación de la ventilación mecánica, etcétera, etcétera. Por eso, Surviving Sepsis Campaign, digamos que, bueno, no por eso, sino esa preocupación siguió dentro de los cuidados intensivos. ¿Qué pasaba específicamente con esta recomendación de los 30 mililitros por kilo de peso? Sin embargo, a pesar de todo, como lo vemos acá en Surviving Sepsis Campaign del año 2021, específicamente en el bundle de la primera hora, que nos declara pues, que debemos reconocer tempranamente el choque séptico, que debe ser tratado como una verdadera emergencia médica y que debemos inmediatamente tomar estas medidas como la medición del lactato, obtener los cultivos, suministrar antibióticos de amplio espectro. Sigue la recomendación, como lo vemos en el punto 4, de continuar con esa administración de 30 mililitros por kilo de cristaloides. Ahora, ese sigue siendo entonces el problema. Pero como ya en la literatura, hasta el año 2021, se venía manejando estos resultados de estudios observacionales, pues de que deberíamos ser un poco más restrictivos con los líquidos. Entonces las guías de Surviving Sepsis nos dicen, en realidad, la
evidencia no es lo suficientemente clara para hacer algún tipo de recomendación respecto de que utilicemos estrategias restrictivas versus estrategias liberales en cuanto a la administración de líquidos. Entonces, con base en esto ha sido como, digamos, como un recorderis pequeñito de lo que ha pasado. Digamos que los primeros juiciosos en tratar de plantear un RCT para tratar de dilucidar esta situación fueron los investigadores del CLASSIC. El CLASSIC original fue hecho en Escandinavia, el primer CLASSIC que se realizó precisamente en UCIS de Escandinavia. El propósito fue precisamente evaluar los efectos de un protocolo de reanimación con restricción de líquidos comparado con el manejo estándar. Entonces se hizo un RCT en 9 UCIs, tuvieron una muestra pequeñita de 151 pacientes, todos obviamente con choque séptico, y ellos lo que plantearon fue un protocolo restrictivo, y en ese grupo restrictivo solo se le permitieron poner líquidos a los pacientes que tenían signos de hipoperfusión grave. El otro grupo, pues lo que hacían era la estrategia normal con 30 mililitros por kilo de peso y seguir lo que hasta ese momento era la estrategia de sobrevivir a la sepsis o la campaña de Surviving Sepsis Campaign en los protocolos de choque séptico hasta ese momento. Entonces ellos aleatorizaron a dos grupos, 75 pacientes en el grupo de terapia restrictiva y 77 pacientes que fueron al grupo de terapia estándar. Obviamente vemos que la cantidad de líquidos en las primeras 24 horas e incluso en el seguimiento pues fue mucho más alto claramente pues en el grupo de estrategia estándar comparado con el grupo de estrategia restrictiva. Y ellos lo que encontraron es que la mortalidad que fue medida incluso hasta los 400 días posteriores a la autorización no fue estadísticamente diferente. La mortalidad fue exactamente igual. Pero sí lo que encontraron, digamos, es que en los análisis por subgrupos sí había una tendencia a tener una menor mortalidad en el grupo de estrategia restrictiva y claramente un beneficio en los pacientes para que no empeorara tanto el desarrollo de lesión renal aguda. O sea, en este estudio había una tendencia que favorecía reanimar a estos pacientes con una estrategia restrictiva de cristaloides. En el año 2020, entonces, estos mismos investigadores nos realizan este metaanálisis donde buscan nuevamente eso, qué pasaba con esos volúmenes de líquido altos o bajos durante el manejo inicial de la sepsis y cómo se comportaba. Ellos hicieron una búsqueda, encontraron 8.888 artículos, de ellos la gran mayoría, más del 99%, tuvieron que ser descartados porque no cumplían los criterios de Prisma, porque estaban duplicados, el desarrollo del estudio pues era errado, etcétera, etcétera. Y finalmente solo 9 estudios de esos 8.800 iniciales fueron tenidos en cuenta para este metaanálisis. Sin embargo, una de las cosas que hay que destacar y que los investigadores nos ponen en su conclusión es que desafortunadamente es de muy mala calidad, que la evidencia es muy baja y que por tanto no se pueden hacer pues extrapolación de datos más verdaderos, si me lo permite. Y sin embargo, cuando se hace el análisis del riesgo en cuanto a mortalidad, pues ellos también en este metaanálisis no encuentran en realidad una diferencia estadísticamente significativa entre plantearle a los pacientes estrategias de volumen restrictivo versus estrategias de volumen liberal. La conclusión, como se los dije, entonces es que la calidad de la evidencia no soportaba ningún tipo de decisión respecto de lo que se había buscado. En ese sentido, ya el año pasado, entonces, encontramos que estos investigadores del CLASSICS, pues ahora hacen un estudio mucho más grande, plantean un RCT
Este ya tiene una muestra de 1.554 pacientes, todos los pacientes con choque séptico, todos estaban en la unidad de cuidados intensivos. 770 fueron aleatorizados en el grupo de terapia restrictiva y 784 en el grupo de terapia estándar. El desenlace, el outcome primario que ellos quisieron medir fue la muerte por cualquier causa a los 90 días. Entonces, ellos tenían una muestra inicial de 2.223 pacientes que se evaluaron para ser elegibles. De esos, 669 fueron excluidos, 436 porque no cumplían los criterios de inclusión, no tenían un choque séptico en las primeras 12 horas, 235 porque no firmaron el consentimiento informado, 49 porque tenían una causa distinta que era el sangrado que amenazaba la vida, esa era la causa de la hipotensión, 16 porque tenían otras causas que podían explicar la hipotensión, en este caso quemaduras o lesiones agudas, y 10% porque su superficie de área corporal quemada era muy alta, o sea que también tenían quemaduras, y 4 estaban en embarazo. Finalmente ellos aleatorizaron 1.554 pacientes y estos fueron entonces la cantidad de líquidos que se utilizaron. Entonces vemos que en el grupo restrictivo, la mediana de la cantidad de líquidos administrados era de 500 cc, aproximadamente una media de 1.024 cc, versus en el grupo estándar, el tratamiento estándar, donde tenía una media de administración de 1.724 cc, o sea, había una diferencia de aproximadamente 700 mililitros. También se hizo la medición después de los 5 días y después de los 90 días, y claramente pues había una mayor cantidad de líquidos suministrados a los pacientes de la estrategia de terapia estándar. Cuando hacen el análisis de los resultados primarios, que fue la muerte a los 90 días en el seguimiento, nuevamente ellos acá no encuentran una diferencia estadísticamente significativa. La mortalidad en el grupo restrictivo fue del 42% y la mortalidad en el grupo de terapia de reanimación estándar fue del 42%. También midieron resultados secundarios, por ejemplo, la presencia de eventos adversos serios, entre ellos la presencia de isquemia cerebral, el desarrollo de isquemia miocárdica, isquemia intestinal, de isquemia de extremidades, incluso el desarrollo de falla renal aguda grave, y en ella, en cambio, en ella tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas. Acá vemos en el análisis de Kaplan-Meier que tampoco hubo diferencia en el seguimiento pues en los dos grupos de mortalidad. Pues en cuanto al estudio Crystal de junio del año pasado. En el análisis de subgrupos, haciendo la estratificación por edad, por falla renal, por falla cardíaca, etcétera, etcétera, incluso por peso, tampoco se evidenció que exista una diferencia que esté a favor o en contra del uso de la terapia restrictiva o a favor o en contra de la estrategia estándar de reanimación. Entonces ya con esto en mente, con este recorderis que hemos hecho de la fisiopatología, pues pasamos entonces ahora sí al análisis de nuestro RCT, que es lo que nos trajo pues a esta reunión. Entonces, lo que se plantean los investigadores fue hacer un RCT multicéntrico planteado como de superioridad, no estaba cegado, se realizó en 60 UCIs de Estados Unidos. Tuvieron un número de pacientes de 1.563 pacientes, aunque como lo vamos a mostrar más adelante, para poder plantear un poder mayor del 90% necesitaban una muestra más grande de más de 2.000 pacientes, sin embargo pudieron aleatorizar solamente 1.563, y este objetivo fue comparar si una terapia de reanimación restrictiva, y ellos describían restrictiva como
un bajo volumen de líquidos con uso temprano de vasopresor versus una estrategia liberal, donde la estrategia liberal lo que hacía era iniciar con un volumen de reanimación de líquidos y utilizar un vasopresor tardío. Ellos inclusive dentro del estudio lo describen como un vasopresor de rescate. Entonces, lo que nos plantean los investigadores era el momento o el timing, en realidad, no solamente para ese uso de líquidos de forma restrictiva, sino el timing para el inicio del vasopresor, para saber, digamos que era casi que una combinación de lo que hasta el momento habíamos visto, porque hasta el momento todo lo que se había tratado de estudiar era simplemente el volumen de los líquidos. Entonces, los criterios de inclusión fueron adultos mayores de 18 años que hubiesen tenido infección sospechada o confirmada, y eso se lograba pues porque a criterio médico se había iniciado un antibiótico de amplio espectro y que cumplían con este criterio de hipotensión inducida por sepsis. Ellos ponen como hipotensión inducida por sepsis una presión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio después de la administración de un bolo de 1000 cc de líquidos, específicamente cristaloides. Dentro de los criterios de exclusión, pues nos plantearon que hubiese una demora de más de 4 horas desde que se cumplían esos criterios de hipotensión hasta la administración de al menos 1000 cc de líquidos, o que hubiesen pasado más de 24 horas desde que el paciente entraba al hospital, o aquellos pacientes que habían recibido más de 3000 mililitros de líquidos para reanimación, incluían en este momento pues los líquidos que se les suministraron en la atención prehospitalaria. También fueron excluidos del estudio los pacientes que ya tenían signos de sobrecarga o que tenían depresión de volumen por causas que no estuvieran asociadas a sepsis, como lo vimos cuando los aleatorizaron, excluyeron los pacientes quemados, las embarazadas o que tenían otra causa, o las hemorragias, por ejemplo. Entonces esos pacientes fueron excluidos. En cuanto a la aleatorización que ellos utilizaron, entonces utilizaron un sistema centralizado basado en la web con una aleatorización 1 a 1 en cada uno de los sitios donde se iban recibiendo los pacientes. Y se aleatorizaban unos 1 a 1, unos al grupo restrictivo, uno al grupo liberal. El seguimiento que se hizo dentro del protocolo que ellos desarrollaron fue un seguimiento por 24 horas. Y el desenlace, que fue medido al día 91, fue pues a través de encuesta con llamada directa a los pacientes para ver cuántos habían fallecido por cualquiera de las otras causas. Entonces, dentro del protocolo, la terapia restrictiva lo que hacía era, como ya lo dijimos, priorizar el vasopresor como tratamiento primario por encima de los líquidos. Sin embargo, ellos sí permitían dar unos líquidos de rescate, sobre todo para aquellos pacientes que tenían una depresión grave de volumen y que estaban precisamente en ese grupo de terapia restrictiva. En contraposición, en el grupo de terapia liberal, estos pacientes lo que recibían era un bolo inicial de 2000 centímetros de cristaloides y de acuerdo a la respuesta que tenían en la presión arterial media, en la mejoría de la taquicardia, en la presión arterial sistólica, entonces se podían incluir un siguiente bolo de cristaloides, que esto pues era a decisión del médico tratante, y si a pesar de eso la presión arterial no mejoraba o el paciente continuaba con signos de hipoperfusión, entonces lo que se daba eran vasopresores de rescate. Esta era la manera, pues, como se planteó el protocolo. En cuanto al poder y el análisis estadístico, como se los dije, pues ellos calcularon que para tener una diferencia absoluta de 4.5 puntos porcentuales en la incidencia de muerte o hasta el día 90, asumían que la muerte podría ocurrir hasta en el 15% de los pacientes del grupo de terapia liberal versus 10.5% de muertes en el grupo de terapia restrictiva. Con ese análisis se estimó que necesitaban 2.320 pacientes para que la prueba tuviera un poder del 90%. Entonces aquí vemos que no se completó, aquí ya de entrada no se completó lo que se había pactado en cuanto a la cantidad
de pacientes que el estudio necesitaba para tener un poder del 90%, con un alfa a cada una de las colas de 0.05. Ya en cuanto a lo que ellos hicieron para la comparación de los resultados, pues ellos compararon entonces las estimaciones de mortalidad a los 90 días, como lo hemos venido diciendo, hicieron un análisis de Kaplan-Meier, utilizaron una prueba Z con error estándar de Greenwood y un intervalo de confianza de Wald del 95% para la diferencia de mortalidad. Entonces, en la hipótesis nula, como esto era un RCT de superioridad, lo que ellos planteaban era que el grupo restrictivo versus el grupo liberal era diferente y la hipótesis nula que eran iguales. Y vamos a ver qué nos resultó. Entonces, acá está un poquito más específico y ellos no lo ponen en el mismo artículo, cómo se hizo el protocolo de los fluidos restrictivos y cómo se hizo el protocolo de los pacientes que iban a la estrategia liberal. Entonces, básicamente es lo mismo que habíamos dicho, los pacientes ya llegaban con una presión sistólica menor de 100 o con una presión arterial media menor de 65 y recibían entre 1 a 3 litros de cristaloides. Miren, esto es igual en los dos grupos, en el uno, en el de estrategia liberal y en el de estrategia restrictiva, los dos grupos habían ya recibido esa reanimación estándar. Y posteriormente, entonces en el grupo de estrategia restrictiva, entonces se restringían pues claramente los líquidos y se utilizaba inicialmente el vasopresor para obtener las metas de perfusión. En el otro lado lo que se hacía pues era iniciar el bolo de líquidos de 2000 y sí y solo si el paciente persistía con hipoperfusión, el inicio del vasopresor. Esta es la tabla 1, donde vemos las características de los dos grupos. Aquí lo que podemos ver pues, es que los dos grupos estaban balanceados en cuanto a la edad, en cuanto a la presencia de pacientes de raza blanca, de pacientes de raza negra, asiáticos. Los latinos y los hispánicos también fueron importantes en cada uno de los grupos, estuvieron bien balanceados. Y las condiciones preexistentes, más o menos similares, la presentación en cada uno de los grupos de diabetes, falla cardíaca crónica, un poquito más en el grupo liberal, enfermedad renal en estadio terminal o la necesidad de diálisis un poquito más en el grupo de estrategia liberal, el SOFA score similar, de la misma manera miren que las presiones sistólicas estaban por encima de 93 en los dos grupos, es una cosa llamativa, y los sitios de donde se obtuvieron las muestras. La gran mayoría, pues claramente entraban por el servicio de urgencias, un menor porcentaje directamente en la UCI y de otros sitios. El volumen que ellos habían recibido previamente, digamos en los dos grupos, fue casi que igual, 2050 cc antes de la aleatorización. Esto fue la diferencia de volúmenes que se administró a cada uno de los grupos, medidos en los primeros periodos, digamos que en la reanimación inicial, sobre las 6 horas y sobre las 24 horas, y de la misma manera la cantidad de vasopresores que se utilizó, y podemos ver las diferencias pues claramente en el grupo liberal, donde los pacientes recibieron más cristaloides, y en el grupo restrictivo, donde los pacientes recibieron mayor número de vasopresores. Y estos fueron los resultados. Entonces, el resultado primario, que fue la muerte a los 90 días por cualquier causa, ocurrió exactamente o muy similar en los dos grupos. Entonces, miren que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al resultado primario, que fue la muerte. No se pudo demostrar la mortalidad de ninguno de los dos grupos. Recordemos que ellos habían planteado una mortalidad en el grupo de estrategia liberal de 15 puntos porcentuales. Miren que ese sí lo alcanzaron, 14.9%, pero que la estrategia restrictiva iba a disminuir hasta 10.5% y eso no se alcanzó. La mortalidad también fue del 14% en el grupo de estrategia restrictiva. Y en cuanto a los análisis de seguridad secundarios o el endpoint secundario, miren que se midieron entonces días libres de terapia de soporte. Esto pues podríamos establecerlo como días libres de UCI prácticamente. Entonces fueron exactamente igual, 24 días
en el grupo de estrategia restrictiva versus 23.6 días en el grupo de estrategia liberal. Días libres del uso de ventilación mecánica a los 28 días también fue igual, 24.1 en el grupo de restrictivo versus 23.9 en el grupo liberal. De la misma manera, el día libre de uso de vasopresores se comportó de la misma forma. Día libres de UCI, directamente de UCI, igual. Días de estancia hospitalaria, igual. Necesidad de terapia de reemplazo renal, igual, 24. El desarrollo de lesión renal aguda código 3 tampoco tuvo diferencias estadísticamente significativas. Miren acá el desarrollo de SDRA tampoco. En definitiva, pues no se pudo establecer diferencias con ninguno de los dos tipos de estrategia. Cuando se hace el análisis por subgrupos, aquí lo único que nos muestran es que parece ser que en aquellos pacientes que tenían enfermedad renal terminal, sí había una tendencia a estar a favor del uso de una estrategia restrictiva de fluidos, pero en ninguna de las cosas adicionales de subgrupos se pudo encontrar una diferencia a favor de cualquiera de las dos estrategias. Bien, entonces para hacer el análisis pues a través de las guías JAMA, entonces vemos que qué tan alto fue el riesgo de sesgo. Entonces la intervención y el grupo de control comenzó con el mismo pronóstico, como lo vimos en la tabla 1, los dos grupos estaban balanceados, tenían la misma enfermedad, habían recibido el mismo tratamiento antes de la aleatorización, que era haber tenido exactamente igual la cantidad de líquidos que recibieron. Los pacientes sí fueron aleatorizados, como lo dijimos. Desafortunadamente, esa aleatorización, bueno, aunque la aleatorización sí se hizo a través de un sistema basado en la web, pues el estudio fue un estudio abierto. Los pacientes en los grupos de estudio fueron similares respecto a los factores pronósticos también. Vimos que habían casi igual número de diabéticos, falla renal, etcétera, etcétera, en los dos grupos. El balance de los grupos se mantuvo hasta los 90 días. El estudio no fue cegado, desafortunadamente. El seguimiento fue completo, como vimos, las pérdidas fueron muy pocas, aunque si bien si somos estrictos, en realidad no se hizo un análisis con intención a tratar porque sí hubo algunas pérdidas en los dos grupos, o sea que podemos decir que fue un análisis con intención a tratar modificado. Entonces, los pacientes no fueron analizados en los grupos en los que ellos fueron aleatorizados. La prueba se completó, no se paró tempranamente. En cuanto a los resultados, pues no hubo diferencia en ninguna de las dos cosas. Y en la precisión de los resultados, pues vemos que se utilizaron pues unas pruebas analíticas adecuadas para este tipo de estudio. La pregunta siguiente es, entonces, ¿cómo puedo aplicar estos resultados pues a nuestros pacientes? Pues en este caso, digamos que no pudimos establecer una diferencia a favor de ninguna de las dos terapias y por tanto no podemos establecer que haya un beneficio o un daño potencial o un aumento de los costos para alguno de los dos brazos respecto del estudio pues que acabamos de analizar. Entonces en este punto abrimos los micrófonos para las intervenciones del público. Bien, Ricardo, muchas gracias. Como siempre, buena presentación. Sí, pues obviamente pues es un estudio pues, muy bien diseñado, por algo está publicado en el New England Journal, ¿cierto? Y obviamente pues tiene uno, digamos que no hay requeñeques en el aspecto metodológico y obviamente va a ser un estudio que se va a referenciar pues en este tema que todavía pues sigue siendo controversial. Obviamente lo que hemos hablado pues en otros contextos de sepsis es que estos pacientes, digamos, homogenizarlos, digamos, como en un estándar de terapia, es muy difícil, ¿cierto? Porque pues obviamente
cada persona responde de una manera pues diferente pues, a una estrategia terapéutica a otra. Entonces, a veces homogenizarlos de alguna manera con alguna estrategia terapéutica es difícil. Obviamente nos podemos apoyar pues, en otras alternativas, digamos que ya disponemos y los cuales los intensivistas debemos tener entrenamiento como el VEXU, ¿cierto? Para pues obviamente definir con más objetividad qué paciente requiere más líquidos o cuál no, ¿cierto? Entonces yo creo que son otras variables como para tratar de deshomogenizar esos pacientes que obviamente pues cada quien es un cuento aparte. Bueno, veo la mano levantada de Oscar. Dale, Osquita. Hola, Ivy, ¿qué más? Ricardo, no, primero felicitaciones, hermano. De acuerdo con las pautas que ha dado David, si ya cuando uno mira la introducción que tú hiciste al tema, uno mira que la hipotensión y el problema del choque séptico al final es una interacción de muchas condiciones, ¿cierto? En las cuales está la vasodilatación, la hipovolemia, que algunas veces decimos en términos relativos, otras veces es absoluto, y algo que se nos olvida muchas veces, que es la disfunción miocárdica. Y por otro lado, la distribución del flujo sanguíneo, tanto en la micro como en la macrovasculatura. Son como las situaciones principales. Entonces diría uno que ponerle más bolo o ponerle rápidamente vasopresor podría solucionar en parte un problema que tiene múltiples caras, ¿cierto? Entonces saber a qué pacientes le beneficia o saber a qué pacientes no es complejo. Le queda uno sin sabor de no solamente de pronto no utilizaba VEXU, sino como que no mencionaron tampoco lo que el clínico utilizaba para evaluar si requería volumen o no, aparte de las consideraciones que ellos colocaban ahí, ¿cierto? Entonces uno quisiera ver como que los pacientes tenían un monitoreo hemodinámico, de gasto, de variabilidad de presión de pulso cuando lo necesitara, de ultrasonido, que haga ultrasonido, etcétera, ¿cierto? Para que las cosas fuesen un poquito más rigurosas y fueren de la mano de cosas que ya hemos demostrado en la evidencia que ayudan a limitar la sobrecarga o que te demuestran a ti qué paciente va a ser respondedor o no. Porque de pronto ellos colocaban ahí como una tensión arterial sistólica menor de tanto o una frecuencia cardíaca mayor de tanto, cuando ya sabemos desde hace muchos años atrás que estas pautas no nos indican qué paciente va a ser respondedor o no, sino que solamente es como un estímulo al clínico a colocar volumen. Son las cositas como que uno podría observar. Lo otro, Ricky, yo no sé si tú miraste ahí como porque ellos escogían como ese valor de volumen en el que no eran restrictivos, como hasta 5 litros, ¿cierto? Porque uno mira y uno dice, bueno, hasta 5 litros, si bien es un balance considerable, no son los balances graves que hemos visto en el tiempo, ¿verdad? Porque si uno mira un paciente de 80 kilos en promedio, qué sé yo, eran gringos, serían más o menos 8 litros para que ganes 10%. Entonces yo no sé si tú encontraste por qué ellos escogían como hasta 5 litros en la terapia de líquido no restrictivo. Gracias, profe. Profe, sí, efectivamente, esa observación incluye una observación adicional. Si somos juiciosos, miren que los dos se comportaron en realidad como terapia restrictiva. Los dos se comportaron, porque ninguno de los dos, como bien lo dice el profe, sobrepasaron el 10% del peso del valor. Eso está en el apéndice suplementario. E incluso, digamos que los dos habían recibido lo que siempre nos había preocupado, que era ese bolo de 30 cc por kilo de peso, aproximadamente entre 1000 y 3000, y no se pasaron de ahí. O sea que, digamos que los dos no fueron tan liberales. Incluso el grupo liberal no fue tan liberal, incluso caía dentro de los grupos de estrategia restrictiva si lo comparamos con estudios previos, la mayoría observacionales, o subanálisis de otros registros del PROCESS, del ARISE, del PROMIS, incluso el mismo CLASSIC, donde esos pacientes llegaban a tener inclusive hasta 12 litros
en las primeras 24 horas en el peor de los casos, y ahí era donde se habían descrito los problemas. Y la otra es que miren que Surviving Sepsis Campaign dice que el bundle debe ser de 1 hora. Y acá vemos que ellos finalmente no utilizaron ese análisis sobre estrategia restrictiva y liberal, sino que lo que trataron de hacer, o digamos que eso fue lo que nos quedó del estudio, era más el timing del uso del vasopresor. Hacia ese sitio era como que si nos moviéramos un poquito más. Respecto de la pregunta, no encontré la razón específica o expedita por la cual ellos limitaron a esos 5.000 cc de volumen inicial, y como le digo, parece ser que en definitiva, pues los dos eran restrictivos, uno más restrictivo que el otro simplemente, pero también es cierto pues que se dejó a la competencia de los médicos los otros criterios para el inicio tanto del vasopresor como de terapia de líquidos adicionales. Entonces, digamos que eso también sería un sesgo en cuanto a los pacientes, pero visto desde ese punto de vista. Pero desde el otro punto de vista, digamos que como es un estudio pragmático, pues está acorde como a la realidad, a lo que cada médico en este momento tiene y que nos han venido metiendo en esta década y media. Entonces, yo creo que todos tenemos en la cabeza que volúmenes tan altos, y sobre todo si utilizamos precisamente todas esas estrategias que tenemos en la mano, lo que buscamos es un volumen adecuado, digamos que mantener al paciente precisamente sin esa sobrecarga de volumen. En ese sentido, pues al ser un estudio pragmático, yo veo que eso podría ser una explicación, digamos que como el clínico tenía la libertad, la potestad de tomar esas conductas con base en su conocimiento, pues no iba a ser capaz de sobrepasar esos volúmenes. Pienso yo erróneamente, haciendo un poco de abogado del diablo para tratar de entender un poco por qué utilizaron esas metas. Ricky, no, ya tú respondiste la pregunta, porque ellos sí por allá en el apéndice en algún punto sí colocan y hablan de lo que tú habías dicho. Mencionaron como el ARRAIS, el PROMAIS y el PROCET, y ellos colocaban de que en promedio los pacientes habían tenido como una necesidad de líquidos entre 4.5 a 5 litros. Entonces, por eso escogieron como el 5 litros. Y ahí comienzan a poner como una definición digamos que de terapia no restrictiva, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, es que son 5 litros y ya lo escogieron de un estudio, no, de 3 estudios gigantes, ¿cierto? Entonces ya ellos iban con algo de seguridad de que eso no iba a ser una noxa tan grande, porque ellos se compararon con River, como ya todo el mundo sabe. Entonces de ahí cogieron ese valor de hablar de que terapia no restrictiva, sino liberal, era hasta 5 litros. Ellos también tuvieron el cuidado de no pasarse de más de ahí de 5 litros. Y lo otro para resaltar en el estudio era como que el uso de catéteres centrales o de administración de vasopresor vena periférica, que ya lo veníamos hablando. Esto es otra cosa que hay que resaltar del estudio. No tuvieron casi complicaciones, prácticamente fueron mínimas las del uso de vasopresor por vía venosa periférica. Así es, profe. Bueno, muchas gracias, Osquita. Caterín tenía levantado la mano hace ratico. Dale, Cate. Bueno, buenos días, muchas gracias a Richie por la presentación. Pues bueno, una observación que Richie hizo en el momento que nos habló del tamaño muestral y que me parece importante es ver que la muestra que ellos estimaron era más o menos de 2.500 pacientes y finalmente el estudio reclutó 1.400. Y esa muestra era para ver una diferencia absoluta de riesgo del 5%. Entonces, llamar la atención pues sobre que para el análisis estamos limitados porque no se logró el tamaño muestral adecuado y quizás por eso tampoco vemos la diferencia. Y lo otro, pues lo que ustedes ya estaban mencionando, que en los estudios previos como el PROMISE, el SOAP, etcétera, los balances eran mucho mayores, que se buscaban pues unas metas de reanimación distintas a las que tenía este estudio y de acuerdo con que aquí en general eran un poco más restrictivos. O sea, como llamar la atención sobre que esto no nos dice que vayamos a ser otra vez entonces liberales, porque ya sabemos que esa liberalidad en el uso de líquidos que se hacía previamente sí mata. Y ya, eso era pues lo que quería mencionar.
Hola, profe, buenos días. Gracias, Richie, por la presentación. Me llama la atención, y bueno, ya lo habíamos discutido la semana pasada cuando revisamos este artículo, y es que no se miden o no se comparan, por ejemplo, aclaramiento de lactato entre los dos grupos, que hubiese sido chévere analizar esos aspectos como depuración de lactato entre los dos grupos, que si bien ambos son restrictivos por lo que ya acabamos de mencionar, y fíjense que las intervenciones se hicieron en las primeras 3 horas, y el destete temprano, el destete del vasopresor en ambos grupos fue temprano, porque en el grupo restrictivo, que fue un promedio de 9 horas, para ese grupo el uso de vasopresores no superó ni siquiera las 12 horas de vasopresor. O sea, quiere decir que esos pacientes quizás no estaban tan enfermos, porque sabemos que la fisiopatología de la sepsis en menos de 24 horas es muy difícil que nosotros desmontemos el vasopresor. Entonces, como para tener esas consideraciones. Y bueno, lástima que no hicieron comparaciones en cuanto a depuración de lactato como para evaluar esas intervenciones, esas mínimas diferencias de volúmenes instilados. Gracias. Dale, Daniel, No, dale. pues yo no sé, es que ahorita se me desconectó. No sé si pues el doctor Oscar alcanzó a mencionar algo, que la validez externa del estudio, ¿no? Pues no podemos comparar los pacientes estadounidenses con el promedio de talla y de peso de nosotros, que son de 50, 70 kilos, con esos hombres que pesan casi 100 kilos, ¿no? Entonces me parece que la diferencia, bueno, el volumen que administraron no fue tan marcado. Ellos creo que dicen que administran esa cantidad de líquidos de acuerdo a los estudios previos del ARIS. Entonces no sé qué validez externa tenga, pues de que solamente se hizo en Estados Unidos, entonces como para tenerlo en cuenta, aparte de lo que ya habían dicho. Gracias. Sí, Daniel, de acuerdo. Igual, bueno, igual hay que esperar como que los datos del Andrómeda 2, ¿cierto? Que este es un estudio gigante y nos va a otras situaciones como para evaluar realmente qué pacientes pueden recibir soporte vasopresor más temprano. Ellos sí le prestan atención un poco más al valor de la tensión arterial diastólica, que eso fue otra cosa que no mencionamos, ¿verdad? De las últimas publicaciones del índice de choque diastólico, parece que habla más de vasodilatación, de que esté por encima de 2.5 se mueren más, y que de pronto en ese grupo de pacientes podríamos utilizar más rápidamente el vasopresor. Son como datos que van saliendo para poder reconocer esos grupos en los cuales podría haber beneficio. Y lo otro es que el grupo australiano y el grupo de Nueva Zelanda también están haciendo un estudio muy parecido a este, de terapia restrictiva y uso de vasopresores temprano. Hay que ver, ahí van saliendo ya poco a poco otras poblaciones para poder tomar una pauta de manejo con más soporte. Muchas gracias, quitaré Antonio. Profe, sí, yo iba a decir algo muy parecido a lo del profe Oscar, ya él habló de Andrómeda, pues ya no voy a repetir Andrómeda en lo que iba a intervenir. Lo que yo iba a decir además es que posteriormente nos vamos a poder sentar a juntar toda esta población de sepsis de los diferentes estudios y hacer subgrupos de estas poblaciones, que eso va a ser muy interesante porque vamos a poder no solo hablar de sepsis, sino que vamos a hablar de sepsis y neumonía, de sepsis y tejidos blandos, de sepsis y bacteriemia asociada a catéteres. O sea, vamos a poder como ya no sentarnos a hablar de sepsis purita y definir qué hacer con los pacientes sépticos puros, sino que cada grupo de pacientes va a tener unas características importantes que le hemos discutido durante la rotación de sepsis y que sabemos que no son iguales. La otra cosa importante de esta situación es que yo creo que si hay que sentarse a hacer un estudio restrictivo real, en estos momentos, bajo la visualización del doctor Glenn Hernández y todo el grupo que está haciendo en estos momentos Andrómeda Sepsis 2, yo creo que la real restricción sería comenzarse a meter en la historia de microbolos de 3 a 5 por kilo o de máximo 10, pues como mucho, que ya eso sería un bolo, pero sí más de microbolos de 3 a 5 por kilo y con eso iniciar vasopresores. Porque yo creo que ese es el punto realmente restrictivo en estos momentos y todo lo otro es liberal ya. O sea, ser liberal en estos momentos de la vida son 5 litros. Porque definitivamente después de que el doctor Rivers, y eso hay que atribuírselo al doctor Rivers y lo sigo defendiendo durante todas las cosas de sepsis, es que él nos enseñó de que poner 15 litros es malo. Eso fue lo que nos enseñó grandemente el doctor Rivers. Y
Y luego, después de que Promay, Sarais y Proces dijeron que eran 5 litros, pues claro, es que todo el mundo ya se había metido en la historia de que no había que meterle 15 y 20 litros a los pacientes. Entonces yo creo que esa discusión ahora no va hacia los 5 litros, sino a colocar microbolos de 500, de 300, y con eso definir si el paciente va a ser respondedor a líquidos, si no se va a hacer ninguna valoración adicional ecográfica o por hemodinamia, y posteriormente a eso definir el inicio vasopresor. Yo creo que hasta allá deben ir los estudios y colocar microbolos, antibiótico y vasopresor versus la terapia actual que se está haciendo, que es más o menos en las primeras 4 a 6 horas entre 3 y 5 litros. Yo creo que esos deben ser los estudios nuevos y cómo deben hacerse. No, ya Cristian, profe, terminó la participación. Es lo que quería decir era que sí había una proporción de latinos en el estudio que daba criterios de validez externa para la aplicación en nuestro medio. Bueno, sí. Sí, creo que ya pues podemos dar como concluida pues la reunión. De todas maneras, muy bien, Ricardo. Sí, yo creo que de todas maneras había quedan muchos interrogantes y como mencionaba Oscar, de todas maneras estos pacientes pues siguen siendo muy heterogéneos. En algunos prima la vasodilatación, en otros prima la hipovolemia, en algunos otros prima la disfunción miocárdica. Entonces, de ahí como la importancia de que tenemos que recurrir a otras herramientas para poder tomar decisiones más objetivas, como lo mencioné al principio. O sea, si bien hay ciertos contextos del cuidado intensivo donde, digamos, tener protocolos estandarizados, los manejos impactan los desenlaces, como por ejemplo en contexto como el Winning, pues, o los protocolos de Winning, ¿cierto? Pero digamos en el escenario de sepsis, donde todo es como tan heterogéneo, una fisiopatología tan heterogénea, pues obviamente pues el manejo no creo que pueda ser así como tan estandarizado, ¿cierto? Lo que decía Antonio, pues de que los nuevos estudios deben apuntar, digamos, como a estos subgrupos de la sepsis. Yo creo que pues, de todas maneras, a pesar pues de que si ha avanzado, todavía nos falta mucho entendimiento, mucha comprensión. Muchas gracias a todos por la asistencia. Felicitaciones, Ricardo.